la propuesta se hace por una necesidad. Entonces yo sé que lo que él necesita, ese desarrollo que le va a servir a él para solucionar ese problema, obviamente es una prioridad. Entonces yo voy a orientar esas preguntas simplemente para confirmar lo que nosotros ya nos imaginamos y sabemos como desarrolladores. Hay que programar, hay que hacer un software, hay que hacer, independientemente de esa herramienta tecnológica con la que vayamos a solventar el problema, se hace porque alguien vino y nos lo sugirió. O en el caso de los compañeros que están haciéndolo por cuenta propia, que desean generar algún desarrollo innovador que dé apoyo a alguna área específica, de igual forma, así no hayamos tenido un cliente que nos contactó y nos dijo, mira, necesito esto, esa iniciativa que hacen propios para hacer el desarrollo surge porque también hay una necesidad evidenciada, que tal vez no venga alguien directamente a decirnos cuál es, por eso es que ahí es donde nosotros vamos a trabajar esas habilidades para escoger ese instrumento y esa técnica que me vaya a permitir que también, recuérdense que eso lo que hace es confirmar, en este caso, lo que nosotros sabemos que hay que desarrollar. Pero necesitamos tener esa certeza de qué es lo que se necesita, por qué se necesita y a quiénes van a beneficiar. Ese es ese proceso que hemos venido trabajando desde estas 3 etapas iniciales, donde identificamos nuestro contexto, evidenciamos los procesos, los organizamos a nivel de una estructura, en este caso gerencial y empresarial, que es ese mapa de procesos, y avanzamos en ese acercamiento hacia a esa identificación de esas fuentes primarias, que son los que nos dan la información, y aplicamos una técnica y un instrumento que me permita obtener de ellos esa certeza, esas características, y hasta en algunos casos nos pueden confirmar hasta cómo van a ser esa herramienta, porque hay unos que tienen cierta práctica o cierto dominio de las herramientas tecnológicas y ya de una vez te están diciendo, mira, yo necesito una página web, yo necesito una página transaccional, yo necesito una pasarela de pago. Ya esos clientes, en algunos de los casos, tienen conocimiento y te están directamente indicando cuál es ese desarrollo con el que vamos a trabajar. No en todos los casos ocurre, pero en la mayoría. Entonces toca aplicar técnicas y herramientas basadas en ese instrumento de registro para poder confirmar eso que sabemos que tenemos que desarrollar. ¿Qué me permite aplicar esta técnica, este instrumento? Dependiendo la forma como se desarrolló ese instrumento, existen diferentes técnicas para poder hacer ese análisis. Las que trabajan con preguntas cerradas, donde solamente ya conocemos las únicas respuestas posibles, es mucho más, en este caso, mucho más práctico el análisis porque aplicamos estadística descriptiva, ahí no es de otra, tortas, gráficas, porque simplemente se cuenta la cantidad de veces que la respuesta existe o que el evento se manifestó. A diferencia que no puedo, tal vez necesite trabajar con un público más amplio, entonces hay compañeros que aplicaron encuestas desarrolladas en línea, que de igual forma es muy importante identificar cuáles son esas respuestas que vamos a solicitarle a nuestros clientes. Si son respuestas de preguntas cerradas, de igual forma en línea manejamos la estadística. Hay formularios que de una vez en la respuesta se están generando los elementos visuales de las gráficas. Y si son abiertas, igual entonces ahí toca la otra parte de la técnica de análisis de datos. Tenemos que trabajar con análisis de texto, simplemente identificando esas respuestas que hay que transcribirlas primero en un documento, tomar ese texto y utilizar analizadores de texto que tenemos en línea que me van a permitir seleccionar o caracterizar esas respuestas con palabras claves como informática, como base de datos, como herramienta tecnológica, como página web, que vuelvo y repito, simplemente nos confirman esa necesidad que nosotros vamos a desarrollar. Una vez llegado a este análisis de esos instrumentos que aplicamos a través de las técnicas, debemos convertir, es decir, ahora vamos a hablar en nuestro idioma técnico. Esas necesidades debemos convertirlas en requisitos. Requisito es simplemente esa característica que va a tener nuestra herramienta y que manifestó ese cliente que debe cumplir. Requisitos es tomar. Existen técnicas también, recuérdense que la idea de trabajar bajo técnicas o bajo herramientas o metodologías, en este caso tanto de desarrollo como de análisis, es generar calidad del producto, es
evitar que haya información que no la apreciemos, que no se considere, que se maneje de forma irrelevante y tal vez nuestro proyecto, nuestro desarrollo no cumpla a cabalidad con esas necesidades evidenciadas o esas necesidades que nuestro cliente manifestó. Trabajar con técnicas me va a permitir eso, me va a permitir estandarizar procesos, sistematizar, en este caso, respuestas, de manera de ser lo más objetivo posible, de poder evidenciar o en este caso interpretar lo que mi cliente manifestó en esas técnicas y instrumentos en necesidades reales que va a tener la herramienta, que debemos desarrollar en esa herramienta. Cuando ya llegamos a esta actividad, fíjense, ya pasamos a actividad 1, 2 y 3. Llegamos a la actividad de aprendizaje 4. Nuestra actividad de aprendizaje 4, el insumo va a ser lo que regeneró la actividad de aprendizaje 3. ¿Qué tenemos en nuestra actividad de aprendizaje 4? En resumen, tenemos que esas necesidades ahora debemos aplicarles técnicas de análisis. ¿Por qué? Porque yo puedo tener palabras clave, puedo tener estadísticas que me demuestran esa necesidad, pero ahora, según lo que mi cliente manifestó en esas, o mi fuente primaria o secundaria, según sea el caso, identificamos, permítame aquí invitar al compañero, nosotros debemos ahora listar, o es decir, describir de una forma más clara o más detallada cuáles son esas necesidades que tiene mi cliente. Por ejemplo, se habla de técnicas que van desde la enumeración hasta técnicas, en este caso más sofisticadas, que hablan de matrices de riesgo. ¿Para qué se hace esto? Porque nosotros debemos identificar de todas esas necesidades que el cliente nos manifestó, primero identificarla y segundo establecer niveles de ejecución o prioridad. ¿Por qué? Porque nosotros a nivel de programación no las podemos programar al mismo tiempo, a menos que estemos trabajando en equipos en paralelo, pero como la van a hacer ustedes solamente, debemos establecer con qué empiezo primero. Eso es algo así como que hagamos nuestra lista. Tenemos una fiesta, entonces bueno, vamos a hacer nuestra lista de esas actividades que tenemos que tener listas para organizar mi fiesta. Ah, bueno, mira, la fiesta, ¿qué es lo primero y lo más importante que debemos tener? Ah, bueno, lo más importante es la comida. Ah, entonces la comida va de primer orden. ¿Por qué? Bueno, porque yo consideré y todos consideramos que la comida es lo que primero se reparte y es lo más esencial. Eso hay que hacer con esas evidencias que entregamos en la actividad de aprendizaje 3. Ahora yo voy a identificar cuáles son esas necesidades que dijo mi cliente. Mira, mi cliente habló de página web, listo, página web. ¿Qué tiene mi página web? Bueno, en esa entrevista evidencié que el cliente dijo que la página web quería que hablara de información del producto, que tuviera un catálogo, que mostrara imágenes para que la gente pudiera ver los productos, que tuviera, donde el cliente también se pudiera registrar y yo tener la información de los clientes para poder llamarle si se presentara la situación. O sea, todas esas cositas que de alguna u otra forma se pudieron plasmar en esas técnicas e instrumentos de recolección de la información, ahora debemos llevarlas simplemente de una forma más objetiva a cosas que se van a programar, a cosas que se van a desarrollar. Ah, pero el cliente dijo que necesita una base de datos, listo, base de datos forma una de ellas. Cuando yo ya tenga ese compendio, que es lo que les dije que por eso necesitábamos que revisaran el material, ese compendio ya, esa listica que tengo yo de mis prioridades, según el área donde lo estamos aplicando, yo puedo trabajar con técnicas de identificación de requisitos básicas, qué sé yo, ordenamiento, lista, prioridad según lo que yo considere o el cliente me manifestó. Entonces, de las diferentes técnicas que se evidenciaron en el material de apoyo, yo debo aplicarla, alguna de ellas, a mi lista de necesidades. ¿Por qué? Porque simplemente debo priorizar cuáles son las más importantes y cuáles son, no es que las que sigan de última en la lista sean menos importantes y no las vayamos a hacer sino que existen niveles de importancia. ¿Por qué importantes? Bueno, porque el cliente dijo que lo que en este momento más le urge es un catálogo de productos para que el cliente lo pueda ver en la web. Ah, mira, ¿qué pasa? Según como vayamos estructurando esas prioridades, nosotros podemos dividir en partes nuestra programación. Es decir, hacemos la parte del catálogo como primera, por darles un ejemplo, el catálogo como primera parte de la programación y después le voy incluyendo las otras páginas adicionales.
yo le muestro a mi cliente esa primera opción que le escogió. Si le ha visto bueno, continúo con la siguiente. Eso significa, por eso es que priorizamos esas necesidades o esos requisitos que ahora debemos hablar en ese término de lo que va a llevar nuestro desarrollo. ¿Para qué trabajamos con requisitos? Entonces me voy a permitir compartirles, después de esta pequeña introducción de todo lo que ha sido nuestro recorrido hasta el momento. Y entonces vámonos al contenido y vámonos al material de apoyo. ¿Por qué? Porque vamos a identificar de nuestra guía de aprendizaje cuáles son esas cositas que debemos entregar, que debemos ir desarrollando. Ya vamos a revisar el material de la actividad 3 Lady para que entonces termines con eso y puedas continuar con tu siguiente. Tengo aquí mi guía de aprendizaje número 1. Y tenemos nuestro material de formación. Y estamos en análisis y especificación de requisitos. Ok, mis corazones, permítanme, yo me escondo por aquí para que la calidad del audio sea mucho mayor. ¿Qué tenemos en nuestra guía de aprendizaje? Entonces, revisamos nuestro material. Ya vamos en la actividad número 4, que podemos tomarnos este tiempito que nos queda de fin de semana para ponernos al día con las que tengamos pendientes y avanzar en esta otra actividad. Esta actividad nos habla de determinar los requisitos funcionales y no funcionales de nuestro software, ¿ok? ¿Qué requisitos y qué significa esa parte? Vuelvo y repaso lo que acabo de decir. Yo ya debo tener una lista de condiciones, de características, de lo que quiere el cliente que nosotros programemos, o de lo que quiero yo mostrar si mi programación es una iniciativa propia, lo que yo quiero, que yo sé que voy a tener, pero me lo evidenciaron esas fuentes con las cuales yo interactué. Llámese una, llámese dos, o llámese los que trabajaron y manejaron, en este caso la revisión bibliográfica como una fuente terciaria, que les permitía en este caso identificar elementos característicos o conceptuales de esa herramienta con la que van a trabajar. Esta actividad que habla de la especificación de requisitos me dice lo siguiente, ¿ok? Vamos a tomar esos requisitos y los vamos a separar y vamos a identificar cuáles van a ser funcionales y cuáles son no funcionales. Entonces, ¿qué quiere decir esta evidencia? Que yo tengo que saber y conocer qué significa un requisito funcional y qué es un requisito no funcional para poder de esa lista de necesidades que yo tengo de mi cliente, saber a cuál, en este caso, a cuál pertenece. ¿Cómo lo vamos a saber? Bueno, recuérdense que nuestro material tiene una pequeña... Primero trabajamos con la técnica del análisis de requisitos, es decir, cómo identifico yo mis necesidades, en este caso en función de mi herramienta, ahora se llaman requisitos. Cuando hablamos de la especificación de requisitos, aquí hay un documento que ya hemos mencionado, que es una norma y que es un estándar. Recordemos que los estándares son aquellos que me van a permitir trabajar con calidad en el desarrollo. ¿Por qué? Porque si una persona te dice a ti a nivel de desarrollo de software, mira, el diagrama, por ejemplo, en el caso que nosotros manejamos en el modelado, en la notación que se utilizan para los diagramas de flujo. Si yo quiero hacer un diagrama de flujo y el diagrama de flujo comienza siempre con o en este caso con el ovoide que dice inicio y termina con el ovoide que dice fin, que yo sé que los elementos de proceso se utilizan en rectángulos, que las decisiones se representan con un rombo, yo realizo un diagrama de flujo y cualquier persona que vea mi diagrama lo va a entender. ¿Por qué? No me va a preguntar qué significa cada figura, sino que estamos hablando el mismo idioma. Lo mismo ocurre con los estándares a nivel de desarrollo. Todos los estándares tienen primero una identificación. En este caso estamos trabajando con el 830.
El 830, como su nombre lo indica, es un SRS. SRS significa especificación de requisitos de usuario. Claro, esas siglas están en inglés, ¿oyeron? Así que por eso no me cuadra allí las iniciales de lo que yo estoy mencionando. Esas siglas son en inglés. Creo que es Specific Requisite Software, algo así. Entonces, ¿qué me dice a mí la norma 830? La norma 830 me dice que el documento donde yo voy a reflejar esas características del software debe contener exactamente esta información que está aquí. Profe, ¿de dónde voy a sacar yo esa información? Esa información la vamos a ir desarrollando de cada una de las áreas y contextos donde ustedes van a aplicar esa herramienta. ¿Y cómo sé yo cuáles serían mis funciones del producto? Toda esta información que tenemos aquí a la fecha es información que ya nos brindaron nuestros usuarios a través de esa técnica de instrumento que aplicamos. Pero puede haber alguna información que se le olvidó o que yo no le pregunté o que se me pasó por alto o que simplemente no sabía, porque recuérdense que estamos aprendiendo y es válido. No sabía que había que preguntar eso y yo no lo pregunté en ninguna parte. Si ustedes tienen la facilidad de tener acceso a las fuentes, que en realidad esa es una de las ventajas que tenemos en nuestros desarrollos actuales, que involucramos a ese cliente así sumergido con nosotros permanentemente en el desarrollo. Aquellas cositas que yo sé que necesito que él me identifique y que no le pregunté porque no sabía que necesitaba hacerlo en las técnicas de instrumentos anteriores, lo podemos seguir haciendo en estas etapas. No quiere decir que yo a mi cliente le pregunté y le apliqué ese instrumento y no lo volví a ver más. No, mis corazones. El cliente forma parte del desarrollo. En nuestras metodologías actuales de lo que es desarrollo de software, el cliente prácticamente se sienta a programar con nosotros. Si no es porque no sabe el lenguaje de programación, si no se sentará a echar código también. El cliente siempre tiene que estar de la mano en todas las etapas de nuestro desarrollo. ¿Por qué? Porque él es el que nos va a ir verificando y dando la certeza de que como va nuestro desarrollo, está de acuerdo a todo lo que él necesita. ¿Qué ganamos con esto? Imagínense todas las ventajas que vamos a tener con respecto a que nuestro cliente siempre esté de la mano con nuestro desarrollo. Nosotros no vamos a perder tiempo haciendo cosas que no son. No nos vamos a desgastar, ni nosotros, ni nuestra inteligencia, tratando de programar algo que al cliente no le vaya a gustar. ¿Por qué? Porque él está allí cerciorando e indicándonos cómo va y cómo nosotros garantizamos que él siempre vaya dándonos el visto bueno, por decirlo de alguna manera. Debemos siempre estar mostrando documentos. Entonces, los desarrolladores, o sea, los que se dedican a la pura programación, dicen, ay, pero qué artera, porque ese es el término que se manifiesta. Tener que escribir tanto, tener que documentar tanto, tener que hacer tanto muñequito, tanto dibujo, tanto texto. Eso es lo que dice un desarrollador que solamente se dedica a programar. Entonces, esa es la diferencia entre ellos y nosotros. Nosotros vamos a ser analistas y el analista es el que documenta. Y la ventaja que ustedes van a tener es que, fíjense que estamos comenzando a trabajar con estándares que se manejan en todas las áreas a nivel de desarrollo. Si a ti te muestra un SRS que trabaje con la norma IEEE 830, va a tener exactamente esta misma información. No vamos a conseguir un SRS que tenga algo diferente a lo que está especificado aquí. Ay, pero yo tengo un SRS que tiene 7 partes. Entonces, esto no es un RS. Eso es una modificación que tú le hiciste al documento correspondiente. Eso no es la estructura que debería tener. Nuestra estructura de definición de requerimientos es esta. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Y cuál es la tarea que ustedes tienen en este momento? Recuérdense que primero les di que por favor revisaran el material para que nos empapáramos un poquito de todo esto que está allí. El material está muy completo, fíjense. Y hay una parte que nos da hasta ejemplo y todo. Entonces ya nos muestra otras formas de verla, ya que estamos incluyendo metodologías, pero no nos vayamos muy lejos porque entonces nos perdemos en nuestra actividad inicial. ¿Cuál es nuestra actividad inicial? Fíjense, ella se divide, acuérdense que dijimos que la actividad 4 tiene 2 partes, ¿ok? La tenemos que entregar nosotros primero es esa lista. Fíjense, lista. Nosotros no nos vamos a meter todavía con el informe de requerimientos de usuario, que si lo vamos a trabajar, sí, pero en este momento debemos identificar cuáles son esos requisitos. Hicimos mi lista,
de necesidades y yo tengo que saber cuándo es funcional y cuándo no es funcional. Ah, profe, pero yo revisé aquí y los requisitos y busqué y hubo partes donde no me decían que es un requisito funcional o no funcional. Entonces ahí es donde entra su parte de trabajar y de hacer buenas búsquedas. Si en el material de apoyo que tenemos, que generalmente lo organizan en función de las evidencias que tenemos que trabajar, yo identifico, ay, pero aquí no me dice cuándo es funcional o no funcional. Ah, bueno, yo leo aquí mi material, fíjense que aquí descargamos la plantilla para poder trabajarlo en función de todo esto. Y, pero no lo ven. Bueno, señores, búsqueda fácil. Yo tengo aquí de todos modos un pequeño material que se los voy a compartir por el chat para que lo tengamos allí. Hacemos una búsqueda rápida. Entonces yo llego y escribo que son requisitos funcionales y no funcionales de un sistema. Recuérdense que nosotros orientamos, ustedes son los que invierten, en este caso, su tiempo de análisis. Si hay alguna información que no entendieron de ese material de apoyo que en plataforma nos disponen, busquen en otros lados. Pero recuérdense que no en el primero que conseguimos. Tratemos siempre de revisar 2, 3 fuentes que coincidan en muchos de los términos y eso me va a garantizar cierto nivel de validez. Y buscamos qué es funcional y qué no es funcional. Cuando yo hablo de requisitos funcionales, así como su nombre lo indica, es lo que tiene que tener mi herramienta. Por ejemplo, el cliente me dijo que debe tener un inicio y un fin, o sea, un inicio con usuario y una contraseña. Eso es un requisito funcional, porque eso es lo que tiene que hacer mi sistema. El cliente me dijo que lo quiere de color azul. Pantallas de color azul. Eso es un requisito funcional. Al cliente me dijo que yo necesito hacer reportes y consultas. O sea, todo lo que nosotros identifiquemos en esa lista de necesidades que vaya directamente relacionado a la función del sistema o a la ejecución de esa propuesta, eso se llama requisito funcional. Pero ¿y entonces cuáles son esos no funcionales? ¿Y por qué tenemos que considerarlos en esta etapa de análisis? Entonces, fíjense que allí seguimos marcando la diferencia entre los analistas y los desarrolladores, que solamente programan. Analizar este tipo de eventos o de necesidades o de requisitos o de presencia de ciertas condiciones o características forma parte de ese análisis. Y eso, no, vuelvo y les repito, nuestro derecho a equivocarnos es válido. Estamos aprendiendo, estamos conociendo y esto no es una habilidad como la matemática que yo aprendí, que me dijeron cómo hacer una integral. Yo creo que la primera vez nadie hizo la integral a la primera vez. Volvimos y seguimos practicando hasta que dominé esas benditas técnicas de integrales. Lo mismo pasa con todo. Nosotros solo debemos aprender y tener paciencia. No se estresen si a la primera no me dio, si me lo corrigieron 2, 3 veces, perfecto. El que me corrijan quiere decir que voy por buen camino. Voy orientado hacia las cosas. Que ya la última no tengo correcciones. ¿Por qué? Porque me han corregido tanto que yo sé que lo último que entregué ya está perfecto, como debe ser. Entonces, ¿cuáles son mis requisitos no funcionales cuando hablo del desarrollo de software? Los no funcionales son aquellos que nosotros como analistas vamos a identificar que no son las funciones de mi sistema. Bueno, ¿y por qué tengo que identificarlas? Porque son esas características o son esos elementos o esos objetos o esos eventos que mi sistema o mi programación o mi software necesita para funcionar bien. Un ejemplo, yo voy a hacer un videojuego. Yo quiero hacer un videojuego perfecto con 3D, así todo moderno. Llegué y lo hice en C#, o trabajé con Unity que trabaja C#, y yo programé todo ese juego en ese lenguaje de programación específico. ¿Cuáles serían mis requisitos funcionales? Listo, el cliente me dijo que necesitaba que hubiera una pantalla de inicio, que él llegara a un bosque. Entonces, todas esas características que mi cliente identificó, para mí son funcionales. Yo quiero que al final llegue un premio, o que salga así el dragón como Mario Bros, o que se consiga con una novia, porque es cómico, es esencial que rescate a la princesa. Eso es funcional, porque eso tiene que tenerlo mi aplicación. ¿Cuáles serían los no funcionales en ese ejemplo que le estoy dando el videojuego? ¿Ustedes consideran que un videojuego se puede ejecutar en una computadora que no tenga tarjeta gráfica integrada? No, porque lo primero que me está pidiendo es tener 3D. Resulta que mi equipo,
Ay, disculpen chicos que se activó la alarma de ir a buscar al bebé al colegio. Continúo con el ejemplo. Los requisitos no funcionales son aquellos que van a permitir que mi aplicación funcione bien. No quiere decir que van a determinar si realiza o no las acciones que yo le programé. No, eso no son lo que los requisitos funcionales manifiestan. O sea, no me van a dejar permitir, no. Sino que son aquellas características o requisitos, como lo dice, que van a permitir que mi aplicación funcione de la manera más correcta. Ah, mira, yo en mi aplicación me dice que yo mis videojuegos lo puedo jugar con 3 o 4 jugadores en línea. Y resulta que yo voy a entregar mi videojuego a la persona que me lo entregó, o en este caso a la que me lo sugirió como desarrollo, y la persona no tiene el servicio de internet en su espacio de trabajo. O tiene datos solamente del teléfono. ¿Ustedes creen que la herramienta vaya a funcionar de la forma más adecuada? Puede que funcione, pero me imagino que para cargar una imagen se demorará 3 días. Funciona, no va a tener, en este caso, la ejecución óptima. Esos son para nosotros los requisitos no funcionales. Si yo voy a trabajar, ¿cuáles serían no funcionales? Mire, la velocidad, si tenemos el tipo de procesador, la cantidad de memoria RAM que necesitamos manejar. Ay, mira, resulta que yo hice mi manejador de base de datos en MySQL y la persona lo que tiene es Postgres instalado en el equipo. No va a haber coincidencia en este caso en el lenguaje manejador. Ay, pero ¿qué tiene que ver eso con mi herramienta? Tal vez desde el punto de vista funcional ninguna. Si yo solo soy diseñador de software, el diseñador solamente hace la herramienta y tome, entregue. Usted verá qué hace con ella. No, nosotros somos analistas completos. Y nosotros decimos, si aquí hay una herramienta, yo tengo que tener las características y condiciones tanto de equipo, como de servicio, como de área, como de contexto, para que la herramienta funcione. Para que yo me voy a desgastar programando una herramienta que sé que donde la van a usar ni siquiera va a poder arrancar el equipo. Entonces, esos requisitos no funcionales también se incluyen en ese informe. ¿Por qué? Porque lo mínimo que se trabaja de esos requisitos no funcionales, para poder que se ejecute, el cliente tiene que tener. Ah, pero mira, pero tú me entregaste una aplicación que no corre, o que se vuelve muy lenta, o que eso es un proceso para que cargue una página. Entonces, cuando tú estés entregando esos requisitos no funcionales en su informe, que dice, mire señor, aquí hay unas características de requisitos no funcionales que usted mínimo debe cumplir para que la herramienta funcione bien. Aquí dice el procesador, la velocidad, la conexión de banda ancha si la va a necesitar, el lenguaje si lo va a manejar. Entonces, todas esas, en este caso, con características adicionales a las funciones propias de la aplicación, también nosotros tenemos que analizarlas. Ay, profe, pero ¿cómo voy a saber yo eso? Primero, identificamos esas funcionales que tengo en mi lista. ¿Cuáles serían? Bueno, nosotros podemos trabajar aquí, mire, en muchas partes, en internet podemos conseguir muchas de las que tenemos allí y entonces trabajamos en función de ello. Por ejemplo, en esta página que tengo yo aquí, a ver, se las voy a compartir en el chat para que el que quiera ir curioseándola también, vayamos trabajándolo en línea. Le hacen un clic y yo les sigo mostrando. Esta es una de tantas, puede haber muchas, muchachos. No quiere decir que es la única, pero cada quien lo va agrupando y a la final todos llegamos a la misma conclusión de cuáles son funcionales y cuáles no puede ser. Por ejemplo, requisitos de producto. Ah, mire, ese va en función de la parte física, de lo que llamamos el hardware, de lo que llamamos el software. Allí tenemos, por ejemplo, algunas características. Fíjense, cantidad de memoria, fiabilidad. Fiabilidad va a depender de esa certeza que vamos a tener nosotros de que me dé la información cuando yo la necesite. Portabilidad. Ay, no, mire, resulta que yo hice una herramienta que solamente corre bajo Windows 7. Y cuando llegué allá a la empresa, todas las computadoras tienen Windows 10. ¿Usted la herramienta va a funcionar de forma correcta? Ah, mira, ahí tenemos un problema de portabilidad. ¿Por qué? Bueno, porque ya no la puedo trasladar, sino quedarse solamente en el equipo donde está instalada. Son muchas las características que se pueden identificar. En este caso, en esta página nos las hablan de producto. Ah, tenemos requisitos organizativos. Organizativo va a depender de la empresa. Fíjense que eso no tiene nada que ver con lo que yo voy a programar, pero que tenemos que considerarlo porque es importante manejarlo. Resulta que nosotros hicimos nuestro desarrollo en un lenguaje privativo. Cuando hablo de lenguaje privativo es un lenguaje licenciado.
Ah, mira, trabajamos con un lenguaje licenciado, nosotros lo programamos bien chévere y cuando lo llevamos a la empresa, resulta que la empresa no tiene ni siquiera la licencia para trabajar con ese lenguaje. La herramienta obviamente que va a tener problemas de utilización, de falla. ¿Por qué? Porque no estamos licenciados y las políticas de licenciamiento son en algunos países muy severas que hasta la cárcel pueden ir. Ah, eso es un requisito en este caso organizativo porque la empresa debe manejar ciertos estándares en su funcionamiento. Otro, necesidades externas. Necesidades externas, ya esto sí va a depender de donde lo apliquemos. Ah, tenemos un compañero, recuerden el compañero que está trabajando, que quiere desarrollar una herramienta que apoye a aquellas madres que tienen algún familiar con el síndrome de espectro autista. Ahí también entonces tendría no funcional cierta característica. ¿Por qué? Porque ese tipo de información es una información delicada. Que tú le digas, que publiques en una página web, que le diga a la mamá, bueno, si usted deja, sigue dándole al niño leche de vaca, en 3 meses se morirá. Ese tipo de información tiene que estar regulada por instituciones del Estado. Cuando todo lo que tenga que ver con salud, obviamente que tiene que haber alguien que va a estar vigilando ese tipo de informaciones que pueden generar alarma, zozobra, miedo. Y entonces alguien dice, ay, no, yo voy a denunciarlo a Supersalud porque eso que está diciendo ahí a mí me dio mucho susto, puede ser mentira. Y te denuncian y simplemente te bloquean tu página. Porque tú estás haciendo algo que no es ético. Porque a ti nadie te convenció, o no hay forma de mostrar con los estudios que tenemos hasta ahora que la leche de vaca pueda generarle algún tipo de muerte súbita a las personas que tengan síndrome de espectro autista. Entonces, o también dijiste allí que usted lleva a su niño ante el médico y el médico directamente le manda a los especialistas y ya. Ah, no, pero es que hay un protocolo, hay una forma de atención para los niños que están regulada por la ley y entonces ese tipo, eso es lo que llamamos una necesidad externa. Eso no tiene nada que ver con la página que él va a publicar, si existen leyes o lo que pueda generar en alguna otra persona, pero también tenemos que considerarlo. Ah, mira, aquí hablamos la terminología, el vocabulario, el lenguaje, con que nosotros nos vayamos a expresar en esas aplicaciones que tienen que ver las múltiples usuarios, muchas personas, es esencial. ¿Por qué? Porque recuerden que por cultura hay palabras en un sitio que en otra pueden ser una grosería o una vulgaridad. Entonces hay que manejarnos muy bien con eso. Entonces eso es una necesidad externa, porque ¿qué tiene que ver? Que aquí, por ejemplo, donde estoy yo en esta parte de Antioquia, los paisas llamen con una palabra determinada a un producto y resulta que ese mismo nombre, cuando nos vayamos a ubicar en otra parte del país, la persona no se le diga así, sino que se le diga con otro identificador y esa palabra que los países utilizan allá en ese otro sitio sea una grosería. Entonces, esa es una característica no funcional, porque eso no depende de mi sistema, pero también tenemos que tomarlo en cuenta porque puede afectar el desarrollo del mismo. Entonces, la idea de esta otra evidencia que vamos a empezar en nuestra actividad de aprendizaje es seguir avanzando. Entonces, identificamos mi lista de necesidades. Yo caracterizo, bueno, mira, funcionales son lo que tenga que ver con mi sistema, las características de mi sistema, de mi aplicación, de mi software. No funcionales son aquellas características que no son de programación de mi software, pero que yo sé que me pueden afectar el desempeño del mismo. Eso es no funcional. Entonces yo voy a tomar esos elementos y esas necesidades manifestadas a través de esa técnica y recolectadas en ese instrumento y simplemente ahora yo voy a desarrollar mi primera evidencia de la actividad 4, que será esa lista de requisitos funcionales y no funcionales. Les compartí en el grupo la plantilla para la generación de documentos. Es importante trabajar con esa plantilla porque, como les había comentado, hay compañeros que no manejan los formatos adecuados, en el sentido que me colocan, no alinean en este caso los párrafos, colocan letras con tamaños demasiado exagerados. He tenido documentos que tienen letra tipo 18, entonces son muy grandes y entonces la idea es que vayamos estandarizando también nuestros procesos, al menos en la entrega de la evidencia. Lady, ¿tú tienes algún inconveniente que yo comparta tu evidencia aquí con las que están personas en el grupo para poder trabajar y te la corrijo de una vez?
no hay problema. Ok, entonces yo voy a ir a la parte de tus evidencias. A ver, recuérdense que nosotros hicimos una búsqueda rápida. Yo les coloqué, ya burro, oye, ya vamos para tu mapa de proceso. Entonces ya tenemos las dos actividades que vamos a trabajar hoy. Yo voy a compartir aquí y vamos, entonces primero las damos por orden de llegada, como dicen aquí, y nos vamos. Recuérdense que en los anuncios que están publicados está ese enlace rápido para que lleguemos directamente a las evidencias, porque ya nos dimos cuenta que como están publicadas todas las que ustedes van a ver durante su ejecución, pero Territorio no ha estado de un lento tremendo hoy, casi que no termino siquiera de revisar las primeras. No sé por qué está tan lenta la plataforma. Primero es un proceso para que cargue aquí. Ya cargó. Aquí donde dice contenido, está el enlace de la matriz de evidencia que llevamos hasta el momento. Y nos vamos para la actividad de aprendizaje aquí. A ver, Lady, aquí está. Mira, pero ya tengo una tareita buena porque aquí hay unos cuantos que lo han colocado también. Entonces vamos a ver aquí. Hay que tener paciencia porque de verdad Territorio ha estado un poco difícil este último día. Yo lo voy a mejor abrir directamente en el navegador para que me permita trabajarlo más tranquilamente. Ok. Acuérdense que aquí en esta parte ya nosotros vamos a analizar esa respuesta que nos dieron. Entonces permítanme esconderme aquí para que el audio quede mucho mejor. Ok. Una introducción. Ok. Fíjense que aquí ya tenemos, en este caso, tú trabajaste con una entrevista de preguntas abiertas con una guía de preguntas. Es decir, unas preguntas que me van a orientar en el tema, más no estoy limitando a que mi usuario me responda lo que yo específicamente le limito, sino que simplemente fueron preguntas abiertas. Aquí tienes tus preguntas. Y entonces aquí tenemos, tenemos las palabras que a través de un analizador de texto identificaste. Mira, trabajamos a ver, Lady, lo que no veo es aquí, es tu analizador de cuáles fueron las palabras claves. Yo utilizo el lexicon, algo así. Lo que pasa es que, fíjate, este analizador que empleaste me está contando es los elementos de tipo carácter, es decir, cuántas letras, pero no me está mostrando cuáles son las. Mira, me dice la frase que más se repite, una palabra se repitió 43 veces. ¿Cuál es? No la muestra. Pues abajo hay otras respuestas, Bueno, vamos a ver. Ajá, mira, ve. Lo que pasa es que las puso como separado. Página web. Sí, O sea, asumimos que es página web. Mira, él las combina. Página web, una página web. O sea, entre todo lo que respondiste allí en esas tres preguntas de allá arriba, la palabra que más, en este caso, a combinación, bueno, fíjate que en este caso este analizador es muy bueno. Te coloca las que más se repiten separadas y él mismo te está sugiriendo cuál sería esa combinación de esas mismas palabras para generar una frase completa. Una página web sería de la primera respuesta, ¿no, Linda? Ok. Y así mismo lo aplicamos. Sí, señora. Ok, perfecto. Lo aplicamos a todas las que tenemos aquí. ¿Qué tenemos en este documento? Tienes que trabajar bien los márgenes. ¿Por qué? Porque están desplazados. Fíjate que los textos se me desplazan mucho hasta este lado. Aquí, conocimiento del producto. Esa sería mi otra. Entonces, listo. Al final, esas palabras que generó mi combinación, tú das a una conclusión de, en este caso, cuál sería un buen maquillaje,
o sea, satisfacción con respecto a ello. Ajá. ¿Qué nos falta aquí en esta evidencia, Lady? La conclusión. Acuérdate que esa evidencia nos habla, devolvámonos aquí a nuestra guía, la tengo aquí. Mira, normas básicas de presentación de documentos se cumplen. La técnica, listo, te dice que tienes que adjuntar tanto, explicar cuál fue la técnica que utilizaste y el instrumento que empleaste, perfecto. Y el análisis, en este caso, que tú utilizaste, entonces yo se empleó una técnica de análisis de texto porque fue una entrevista abierta, listo. Entonces, ¿qué nos hace falta aquí en este ejercicio? Nos hace falta de esta evidencia, esa conclusión, que no la veo, no la evidenciamos aquí. A ver, me hace falta la conclusión. Me hiciste, sí, me hiciste el análisis, pero me falta la conclusión. ¿Qué tiene que tener tu conclusión? Esos resúmenes de todo lo que tú hiciste. Aplicando la técnica, en este caso trabajaste la técnica de la entrevista con una guía de entrevista y preguntas abiertas. El cliente evidenció o el cliente manifestó o la persona identificó o sugirió o se evidencia a través de aplicar la técnica que la página web es la necesidad más vista porque la persona también. Entonces tú vas concluyendo cada una de esas preguntitas como en un solo párrafo. Y es lo único que falta aquí, mi linda. Lo único que falta es la parte de la conclusión. Para tener, para tener esa evidencia completa, porque el resto de lo otro está trabajado de buena forma. Aplicando en este caso el analizador de texto porque tu pregunta fue abierta. Entonces, ¿qué otra cosa debemos corregir, Milady? Esta. Solamente ponemos en negrita los títulos. Los títulos, es decir, la pregunta, es decir, si quieres 8 preguntas, eso es un título, lo puedes en negrita. Lo demás, todo tiene que estar normal, sin negrita. El análisis también, el análisis es un título y lo vas a manejar con negrita. Pero entonces la idea es que, fíjate, ellas tienen aquí Arial en el... Mira, aquí hay un tipo de fuente y aquí tengo otro tipo de fuente. Trabaja todo el documento con el mismo tipo de letra y con el mismo tamaño. Entonces, si quieres la plantilla que yo coloqué aquí, mira que ustedes la tienen aquí en el grupo del WhatsApp, ¿qué es esa plantilla? Vuelvo y les explico qué significa esa plantilla que les mandé allí. La idea es que trabajemos un estándar para la presentación de los documentos. Es esta plantilla que ustedes ven allí. El loguito de Siena naranja, que es en este caso el color que se está manejando en el último año. Tienes tu título, tu portada. Aquí pones el nombre de la evidencia, que aquí sería... ¿De dónde saco el nombre de la evidencia? Lo sacas de tu guía de aprendizaje. Te vienes a tu guía de aprendizaje, lo tomo aquí. Tu guía de aprendizaje y aquí tenemos el nombre de la evidencia. Evidencia de producto, tomas todo el título y lo pegaste aquí en tu plantilla. A ver, esta no es, esta. Y pusiste aquí el nombre tuyo, todo lo que está en letra azul es lo que vamos a cambiar. De resto, la fecha donde lo entregaste y de resto todo se maneja así para que tengamos, fíjate, ya tiene márgenes, ya tiene todo establecido. Introducción, listo, todo debe tener siempre una introducción que dice qué es lo que vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer. Este documento vamos a desarrollar la descripción de la técnica y el análisis de la respuesta. O sea, ¿qué es lo que vamos a hacer? Se dice aquí en la introducción. En esta parte que dice desarrollo, aquí vamos a poner todo lo que nosotros vamos a mostrar. Las imágenes, el texto, el contenido, que siempre se va a mantener dentro de este margen. Ya el documento tiene esta paginación y todo. Y muy importante las conclusiones. ¿Qué fue lo que hicimos y qué fue lo que aprendimos? O qué fue un resumen de todo lo que se trabajó, que esa es mi conclusión. En el caso que ustedes hayan utilizado alguna parte de una consulta en alguna página web y que la hayan utilizado para colocarla dentro del documento, hay que hacerle una cibergrafía, o sea, una referencia. Pero si solamente consultaron la página y no tomaron ninguna parte de su texto de la página en copiar y pegar y colocarlo en el documento, no hace falta hacer cibergrafía. Si solamente revisamos el material de apoyo que me aparece en la plataforma, no hay necesidad de hacer cibergrafía. Esto es en el caso, vuelvo y les repito, que ustedes hayan utilizado un copy-pegue de un texto
de la página y colocarlo aquí en el documento. Si no lo hicieron, no es necesario que trabajemos cibergrafía. La idea es que vayamos entregando, que pase ese documentico que tienes allí de tu evidencia y montalo en la plantilla para que quede ordenadito, y siempre vamos a tratar de trabajar en ese formato que tenemos allí. Te corregí, Lady, entonces ya sabes, me falta solamente la conclusión, pero está muy buena tu evidencia. Entonces, vamos a revisar ahora la de Roger. Roger, ¿me autorizas a compartir tu evidencia aquí en la presentación con los compañeros que están dentro de, en este momento, conectados? Ok. Les pido permiso porque acuérdense que eso es su evidencia, su información personal, pero igual esto les va a permitir aclarar algunas dudas a sus demás compañeros. Recuerden que todo eso queda grabadito allí y por eso necesito tu autorización. Vamos a tu mapa de proceso. Aquí lo tengo. Porque a veces, de verdad, no se alcanza a revisar toda, porque que des en cuenta que son muchas evidencias en el sentido que hay evidencias que estamos corrigiendo desde las inicias hasta las que van avanzando. Entonces yo hago un barrido, empiezo con las primeras de atrás y voy hacia las de adelante. Yo a veces no alcanzo a verlas todas las que montaron ayer o las que montaron en este día. Vamos a ver a Roger. Y a muchas de estas evidencias las corregí, les mandé un audio y entonces no sabía el problema que tenemos con respecto a esos audios que no se escuchan. Yo convencidísima que les estaba leyendo, yo no me voy a tener que trabajarlo en base a, será por WhatsApp que les mande el audio y se trabaje allí. A ver, permítame, esto lo puse grande, vamos a llevarlo directamente porque territorio le cuesta mucho levantar esas evidencias acá. ¿Qué es lo que hacemos en el mapa de proceso, Roger? Ya tú tienes identificado los procesos que se realizan en este momento sin el sistema en esa área donde tú vas a aplicar, vas a desarrollar tu software. Un mapa de procesos simplemente es involucrar esos procesos o clasificarlos bajo lineamientos administrativos. ¿Cuáles son esos lineamientos administrativos? Administración nos dice que existen procesos gerenciales o estratégicos, que son los que llaman la alta gerencia, que son los de toma de decisión, que existen procesos claves, que son en ese caso los que está desarrollando en este momento el área, el departamento o la unidad que tú estás evaluando. Y existen procesos de soporte o de apoyo, que son esos procesos que me van a permitir que se ejecuten los procesos clave. Hay muchos procesos que están en cada uno a nivel gráfico, en internet los conseguimos en cada una de esas tres áreas. La tarea de ustedes era que una vez identificados esos procesos que yo actualmente veo en la empresa, ubicarlos según esas tres, estas tres, en este caso, agrupaciones que se maneja a nivel empresarial, cuál de ellos, de los que yo evidencié actual, existen allí. Entonces, vámonos a tu mapa de proceso. Digamos la introducción. Ok. Recuérdense, alineado, Roger, justificado. Este alineado está hacia la derecha. Entonces me queda a este lado sin ningún tipo de orden. Entonces hay que organizarlo bien. Ajá. Este es tu mapa de proceso. A ver, permíteme que me escribiste. Pero fíjense una cosa, lo que pasa es que ese nuevo mapa yo no entendí de verdad por qué me pone esos elementos que tenemos allí. Lo que pasa es que eso es una de las cosas que yo quería verificar ahora que lo mencionaste, desde el comienzo de los comienzos. Yo estuve revisando y en ninguna parte que tenemos aquí nos habla que debemos manejar normas APA. Yo entiendo las normas APA como estándares de presentación de documentos, pero yo no estoy de acuerdo en esa norma APA con esa alineación hacia la derecha, porque de verdad los documentos no quedan nada presentables, todos ordenados hacia un lado. Tengo mi mapa de proceso. ¿Cuáles son los procesos que tengo identificados? Agendar cita, solicitar cita,
¿Quién solicita la cita? Mi cliente. Perfecto. ¿Quién agenda la cita? Administración. Muy bien. Después que la hacienda está agendada, las compañías, las empresas de facturación, entonces nos generan, en este caso, la factura de la cita, generan el cobro y lo cobra quién, lo hace el señor cliente a través del procedimiento de pago que se maneja en ese momento. Si se realizó el pago, entonces el cuerpo médico, en este caso son los que realizan el procedimiento del chequeo, entrega los resultados y terminó porque ya se supone que él pagó. Si no hay procedimiento de pago, es decir, la persona no pagó, obviamente que no se le presta la atención debida y termina. Muy organizado, esta vez tu mapa de proceso es correcto. Estás trabajando en este caso con un diagrama de proceso basado en carriles donde puedo evidenciar las 4 unidades funcionales que participan en la ejecución de procesos actuales. Si yo quisiera llevar este esquema que tú tienes aquí en este momento al esquema de procesos clave, lo puedo hacer. ¿Cómo lo puedo hacer? Mira, vamos a trabajarlo directamente aquí. Déjame, yo abro una paginita aquí en Word y yo te colaboro con este proceso que tengo acá. Aquí vamos a hacerlo con esta ventanita que tengo abierta aquí. Yo tengo ya tienes identificado tus procesos clave, en este caso de ejecución. Y aquí de una vez están inmersos las áreas funcionales con las que trabajan. Si yo quiero tomar este mapa, este diagrama de procesos que tú tienes allí y llevarlo al enfoque de procesos clave, yo voy a trabajar así. Mira, yo voy a tomar mi área gerencial. Vamos a tomar las áreas gerenciales, que el área gerencial siempre va a ser de color amarillito. Bueno, ya la parte de la graficación sí va a depender de cada uno, pero a mí me gusta siempre el área gerencial tomar la amarilla. Yo voy a trabajar con mis procesos clave. Estos serían, mis procesos clave son los básicos, la voy a colocar azul. Y mis procesos de soporte y apoyo los voy a tomar en colorcito verde. Aquí, listo. Esta será la azul y esta la amarilla. Vamos a ponerlo aquí naranja. Listo. Tengo mis 3 procesos, mis 3 áreas de ubicación en procesos clave para mi mapa de procesos. ¿Quiénes son las personas que siempre están involucradas, entran y salen de un consultorio? Mira, las personas que siempre salen y entran de un consultorio son los clientes. Bueno, vamos a agregar, en este caso, nuestros clientes como, aquí está, clientes. Porque mis clientes van a hacer siempre esa entrada en cada uno de mis procesos. Entonces yo lo voy a tomar así para que queden tipo eso. Yo tomo a mi cliente y lo pongo aquí. Mis clientes, uy, esto quedó como muy grande ese texto, vamos a bajarle un poquito la fuente. Al cliente. Entonces mi cliente lo tengo en entrada y lo tengo en salida. Perfecto. El cliente es el que entra y sale de mi proceso. Listo. Yo sé que los que están en la parte de arriba, vamos a incluirle también el nombrecito. Vamos a llamarlo estratégico. Vamos a insertar un cuadro de texto rápidamente aquí. Y estos son procesos estratégicos. No me gusta ese tamañito tan pequeño. Vamos a... Se supone que era un cuadro de texto y se copió dentro de él. Lo voy a quitar de aquí. Lo voy a pegar acá. Ahí está. Estos son mis procesos estratégicos. Estos son mis procesos clave. Y estos son mis procesos de soporte. Debo identificar de estas unidades funcionales de allí cuáles son clave, cuáles son estratégicas y cuáles son de soporte. Cuando hablo de estratégicas, son aquellas que se encargan de la toma de decisiones. Cuando hablo de clave, son las que yo estoy realizando. Y cuando hablo de soporte, son aquellas que me permiten que se pueda realizar el proceso clave. Tengo cuerpo médico, tengo facturación, tengo administración y tengo cliente. ¿Quiénes serían mis procesos claves aquí? Mi proceso clave es lo que yo voy a realizar. ¿Qué es lo que tú vas a realizar en este momento? Agendamiento de citas y el chequeo médico, que es lo que veo por aquí.
porque es en este caso el proceso esencial que se está graficando aquí en este diagrama de proceso. Entonces listo, perfecto. Yo llego aquí y yo identifico, hagámoslo con una flecha sencilla, que uno de mis procesos de soporte sería, de proceso clave sería agendar cita. Pero es que realmente el proceso de soporte, agendar cita. Y identifico también que el otro proceso clave que tengo aquí es el diagnóstico médico. Entonces sería chequeo médico. Esos son los procesos claves que identificamos en este momento. Vamos a darle otro color para que resalten. Para que se pueda hacer el chequeo médico, ¿qué procesos debo trabajar? ¿Quién debe hacerlo? Mi proceso de soporte. Para poder hacer un chequeo médico, aquí me está diciendo que si no paga la persona, obviamente no hay agendamiento. Entonces aquí sería facturación. Es un proceso de soporte. ¿Qué otro proceso de soporte identificamos en esta gráfica que tú tienes allí? Vamos a cambiar el colorcito para que se vea diferente. ¿Qué otro proceso de soporte tengo yo también? Mira, yo necesito, hay la agenda, pero recita aquí. Entonces, resulta que la agenda no es un proceso clave. Agendar no es un proceso clave. El proceso clave, la agenda no es el proceso clave, la agenda es un proceso de soporte. Pero si necesita tener la cita confirmada para poder tener, entonces tiene que ser confirmación de cita. Es un proceso clave porque la agenda es un proceso de soporte, porque si no hay agenda disponible, igualmente no se puede ejecutar el proceso clave. Pero mira, yo tengo también identificado que tenemos un procedimiento de pago, eso va incluido entre facturación. También veo que la parte de administración es la que, ¿quién es administración para nosotros? ¿Quién se encarga de determinar si quedó el cliente satisfecho? Y si la persona va a volver otra vez a solicitar nuestro servicio. Eso se llama atención al cliente. Y esa parte de atención al cliente está en todos los lugares. Vamos a tomar a este señor y le vamos a poner este color. Entonces yo tengo que aquí, llamémoslo atención al cliente, porque esto es lo que llaman ellos atención al cliente en toda la consulta. Atención al cliente. Cuando la persona dice que se queja, atención al cliente va a ser un proceso estratégico que tengo aquí, que lo puedo evidenciar, aunque no lo tiene reflejado. Obviamente en todo proceso de salud tiene que haber alguien que nos diga que está allí. Esto que tienes aquí en este momento es tu mapa de procesos de esto que tienes acá. ¿Por qué? Porque mi mapa de proceso ubicado a través de, en este caso, de procesos clave, me dice que lo que esencialmente se está graficando en este diagrama de proceso es la confirmación de la cita y el chequeo médico. Pero para que yo pueda tener chequeo médico, tiene que agendar, si quiere podemos colocar el orden, cambiarlo. Yo tengo que primero agendar la cita y facturarla y realizar el pago a través de facturación. Pero también hay un proceso estratégico que, aunque no se evidencia aquí, es el que me verifica la satisfacción del cliente que tenemos acá. Mira, yo puedo colocar que un proceso estratégico para mí va a ser atención al cliente, porque es el que me va a dar la retroalimentación de lo que está ocurriendo allí. Pero resulta que también hay una persona que se encarga de las compras, o de planificar, o de decir que cada 3 meses. Sí, pero eso no va incluido dentro de lo que yo voy a hacer en mi desarrollo. Existen muchos otros procesos en el área donde nosotros estamos trabajando o pensamos hacer nuestra aplicación, pero yo solamente lo voy a trabajar con aquellos que estén relacionados directamente a mi software, o en ese caso en la iniciativa con la que ustedes están proponiendo. Entonces, esto que tengo aquí es este mapa de procesos que tengo acá. Esto queda grabadito, de todos modos, si quieres tomarle la fotico como tú lo desees, y si quieres incluirlo dentro de la evidencia es válido también. Esta que tienes aquí también está reflejada, tu mapa de proceso llamado diagrama de proceso a través de carriles, también es válido, porque te permite identificar claramente cómo es la ejecución de ese contexto en este momento del área donde tú piensas aplicar la propuesta que estamos trabajando. Listo, entonces, no sé si se entendió esa parte. Roger, ¿puede aclararme?
si esa alineación es un caso. Sí, ya la evidencia está conforme a lo que se está trabajando. Si, vuelvo y te repito, esa que te coloqué allí es el enfoque basado a nivel estratégico, a nivel empresarial, donde esos procesos que tú manejaste o en este caso identificaste en esa evidencia, se trabajan a través de los tres entornos a nivel gerencial. Gerencial, es clave y de soporte. Si desea incluirla, es válido para qué. Recuérdense que todas esas evidencias que ustedes van entregando, todo eso va a ser un solo documento al final. Vayan incluyendo las correcciones para que lo tengan de la forma correcta posible. Entonces, ya tu evidencia quedó lista, ya quedó corregida. Entonces, me permito en este momento pasarle asistencia a los que están allí presentes. Y por favor, entonces me van colocando su numerito dentro del chat del grupo, aquí del Meet, para entonces colocarle la asistencia. Si no hay ninguna duda, no hay ninguna pregunta adicional a la información que ya hemos manejado, entonces le coloco aquí la asistencia y me permite entonces detener la grabación